Literalmente junto con mi hermano nacimos entre granos de café. Mi infancia estuvo llena de sacos de fique. Si tú te devuelves en la historia, si investigas un poco tu familia y tus antepasados, te das cuenta por qué terminaste y por qué se te facilita o por qué adquieres pasión. Cuando tienes esa vena emprendedora, no te quieres quedar en una comercialización de compras y vendes, sino que quieres un producto, un valor agregado. El Huila, vale la pena aclarar, es la principal región cafecultora de este país. Tenemos mayor número de cultivos, inclusive por encima de Antioquia, que Antioquia siempre ha sido como el líder. El eje cafetero también está más abajo. Bienvenidos al último destino de las voces de Colombia de Dórnico, donde llevamos las historias únicas de los colombianos que están transformando lo que somos como colombianos. Hoy estamos con Claudia Valencia, cofundadora de Café Soca. ¿Cómo estás, Claudia? Hola Mateo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por tu invitación. Hablemos un poco, vamos a dividir este podcast en 4 etapas. Primero, raíces. Raíces que es como ese inicio tuyo, donde todo empezó, tu infancia. Es que hablemos un poco de tus raíces, pues precisamente tú vienes del Huila. El Huila es donde viene tu familia, donde tú naciste. Cuéntanos un poco de esa infancia, cómo fue, más que todo teniendo en cuenta que venías de un papá que tenía y trabajaba en el tema del café. ¿Qué recuerdas de esa infancia? ¿Cómo fue esos primeros pasos de ti como persona? Claro que sí. Bueno, eso se lo digo a todo el mundo y lo cuento en los murales de Soca y me gusta contarlo, y es que yo nací en medio de granos de café, literalmente. ¿Por qué? Porque mis papás son de un pueblo al sur del departamento, muy cafetero, y ellos desde muy jóvenes quisieron emprender. Nacieron pues con una vena emprendedora nata, la llamo yo. Quisieron salirse de sus trabajos, ambos trabajaban en bancos, quisieron dejar esos trabajos a un lado y quisieron emprender en una industria que en ese momento, digamos que no era tan relevante como lo es hoy en día, y vivieron como todo ese crecimiento. Entonces yo literalmente junto con mi hermano nacimos entre granos de café. Mi infancia estuvo llena de sacos de fique, tulas de café. De hecho, tengo anécdotas en las cuales se me vinieron sacos de café encima y quedé atrapada y casi muero. O sea, ¿En qué época era? Esa fue mi infancia, cuando era muy chiquita. O sea, yo nací en 1984. Entonces, la época de los 80s. Que ahí era cuando se exportaba muchísimo café. Creo que ahí fue cuando empezó a conocerse el café colombiano, ¿no? Sí, exacto. Habían épocas de boom cafetero, pero era un tema más internacional. En Colombia no había un desarrollo de industria cafetera, simplemente éramos un mero proveedor de café verde o crudo para el mundo. De alguna manera, cuando estabas allí, alcanzaste a trabajar, o sea, a conocer un poco en tu infancia esa etapa de todo el crecimiento del café. ¿Cómo se da ese proceso? Sí, pues digamos que vivía muy inmersa, entonces mi infancia sí tenía que ver con café. De cómo mi papá, no sé, una máquina nueva, entonces era alrededor de la máquina nueva, funcionó, no funcionó, secó bien el café. Esa era mi infancia y mi vida. Y ahí jugábamos, en ese patio jugábamos, y en ese patio teníamos granos de café. Esa fue mi infancia, realmente. De alguna manera, Mi primera infancia, pues. claro, cuando piensas en Soca y cuando piensas en tu infancia, ¿cómo puedes de alguna manera relacionar estas 2 etapas? O sea, lo que has construido en Soca, ¿cómo lo puedes llegar a relacionar con tu infancia como el proceso? Pues yo creo que hoy en día, que ya tengo mis hijos, que ya tengo mi familia, empiezo a relacionar muchas cosas de lo que realmente son legados, lo que realmente te deja tu familia y tu entorno para tu vida. Cuando tú terminas construyendo algo que tiene que ver con la industria del café o apostándole a esta industria, y tú dices, ¿por qué? Pues claro, tienes una historia que contar. O sea, naciste viendo granos de café,
Tengo un legado familiar. Mi abuela era caficultora, mi abuela producía pan en su casa, tenía una tienda de abarrotes en su casa. Entonces, cuando tú terminas un poco inmerso en lo mismo, pero pues a otro nivel, dices, claro, pues es lo que finalmente lo que te dejaron. Y eso es a lo que yo hoy en día le llamo realmente el legado. Es un legado natural, te lo van dejando. O sea, hay gente que dice, terminé haciendo tal cosa, no tengo ni idea por qué. Si tú si tú te devuelves en la historia, si investigas un poco tu familia y tus antepasados, te das cuenta por qué terminaste y por qué se te facilita o por qué adquieres pasión. Es por algo. Interesante. Y yo creo que cada familia tiene como su magia, ¿no? Cada Claro. una tiene su estilo, sus costumbres. ¿Cómo es criarse con unos padres cafeteros del Huila? ¿Qué es eso que recuerdas o como qué valores crees que rigen a esa familia cafetera del Huila? Claro, principalmente el trabajo muy duro, ¿sí? Para nosotros sentimos que no hay momentos improductivos o que no podemos estar improductivos. El ocio es algo que también, digamos, evitamos un poco porque siempre queremos estar un poco produciendo, trabajando, generando ideas, generando nuevos negocios. Creo que eso es algo que me queda. Valores como no solamente el trabajo, sino el trabajo honesto. No creemos que hayan vías fáciles ni rápidas para llegar a o para llegar a tener algo. Siempre mi papá cuenta que en esa época, que fue una época tan dura para este país, le ofrecían cosas que no eran honestas y él siempre las rechazó. Muy justo. Exactamente. Entonces, otra habría podido ser la historia y otro legado tendríamos como familia, pero gracias a Dios y afortunadamente a la calidad de personas que tengo como familia, pues podemos tener un legado honesto y justo. Es interesante eso y no sé qué vivencias tuviste en cuanto a esa época tan difícil para nuestro país. Los 80s, 90s fueron una época muy difícil. Tú misma estás diciendo que hasta llegaron a acercarse. ¿Cómo eso impactó en tu vida? ¿Cómo se llegó a impactar en tu familia y de pronto también en el negocio? Sí, pues en ese momento yo estaba muy chiquita, la verdad, pues fueron historias que llegaron a mí ya en una época, sí, claro, en una época adulta, pero pues sí, luego en Neiva, ya viviendo en Neiva, sí, estuvimos impactados por todo el conflicto armado, hubo un secuestro en la familia, entonces sí estuvimos, la verdad, hemos estado muy de cerca, hemos vivido el conflicto de primera mano, mejor dicho. No nos los han contado, lo hemos vivido realmente. No, y de verdad, yo creo que si algo yo he visto, el emprendedor colombiano y las familias que emprenden, que crean empresa, están inmersas en muchas problemáticas. Pero yo creo que esto, y de verdad, es de admirar el tema de cómo una familia puede superar todas las adversidades que, digamos, podemos vivir en un país como nosotros, con violencia, un secuestro de por medio, y aún así salir adelante. Ok, eso fue un poco de tu infancia. Entonces, te criaste en una familia cafetera, tu papá era quien tenía la trilladora. Explícame un poco qué es trilladora. Bueno, en ese momento no, en ese momento la verdad mi papá y mamá empezaron como empieza cualquier persona que no tiene nada y es comercializando algo. Entonces fue comercializando café, bultos de café húmedo, que es como sale de las fincas. Después entonces, cuando tienes esa vena emprendedora, no te quieres quedar en una comercialización de compras y vendes, sino que quieres un producto, un valor agregado, o sea, agregarle valor a tu producto. Estoy comercializando esto, ahora ¿qué puedo hacer para generarle un valor agregado? Entonces empezaron a secar el café y a secarlo de manera agroindustrial. Entonces adquirieron máquinas secadoras dentro del patio de la casa. Okay. Entonces adquirieron unas máquinas que secaban el café. Luego, entonces ya se les empezó a crecer el negocio y dijeron, no, pues vámonos para Neiva, montemos una trilladora y ahí ya pues cambia la historia. Entonces es un proceso agroindustrial mucho más avanzado. ¿Qué es la trilladora? Una vez se seca el grano, se convierte en pergamino seco, que es la materia prima principal en la cual se comercializa el grano a nivel mundial. Sí. Entonces, este pergamino, lo que hace la trilladora es quitarle la retícula que se llama
cisco, queda el grano verde, y así es como lo compramos, por ejemplo, nosotros en Soca como tostadora. Y así fue que empezó todo. Sí, exacto. Y eso es lo que hace una trilladora. Es un proceso agroindustrial en donde se le quita esa retícula, y también lo que hace una trilladora es clasificar los granos. Y de ahí viene todo lo que es productos excelsos, premium, mezclas de granos, mezclas de mallas y los subproductos, que es lo que llamamos pasillas. Por ejemplo, ahorita Eso es lo que hace una actualmente trilladora realmente. de los cafés que ustedes manejan ahorita, tienen como cada uno, dependiendo de las categorías que tú me estás diciendo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque trabajamos con una trilladora. Nosotros no tenemos una finca. Cuando tú tienes una finca, realmente no puedes hacer un proceso de selección de granos, porque pues si tienes una sola finca, Claro. lo que produce tu finca es lo que tú vendes. Exactamente. Como nuestro proceso es diferente, porque nosotros, la trilladora acopia cafés de toda la región. El Huila, vale la pena aclarar, es la principal región caficultora de este país. Tenemos mayor número de cultivos, inclusive por encima de Antioquia, que Antioquia siempre ha sido como el líder. Sí. Eje cafetero también está más abajo. El Huila está liderando la producción de café en Colombia, cosa que no sabe todo el mundo. Es que hacemos nosotros como trilladora, acopiamos cafés, se hace clasificaciones, ¿no? Entonces, Sí. supremos, excelsos, subproductos, consumo, pasillas, ripios, etcétera. Y de esos cafés pasamos unas líneas que ya tenemos preestablecidas a la tostadora, a Soca. Listo. Eso fue tu infancia, esas fueron tus raíces. Ahora vamos un poco acerca de cuando ya creces un poco más, cuando empieza a florecer, por así decir, como esa parte de tu historia, tu juventud. Eres una persona que de verdad admiro en el tema académico, de estudiar, porque pues no cualquiera tiene estudios fuera de Colombia y demás. Ahí es donde ya empiezas en tu etapa universitaria, y ahí es donde en la parte de la historia donde se crea Soca, ¿no? Como marca. Como marca, exactamente. Yo ahí no estaba. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso tuyo universitario. Pasaste por los Andes, estudiaste en los Andes. ¿Cómo recuerdas ese proceso en la universidad, tus vivencias y cómo ibas aplicando lo que se ve en la academia a lo que pasa en el mundo real al momento de crear empresa? ¿Y cómo fue ese proceso donde tu madre empezó a pensar cómo puedo emprender, cómo puedo crear algo más allá de la trilladora y así crear lo que hoy en día es Soca? De nuevo, valor agregado, ¿no? Siempre este mindset, empiezas a desarrollar un mindset cuando emprendes de cómo puedo incluir más valor agregado, más valor agregado, más valor agregado. Y eso fue lo que hizo mi mamá, digamos, de la trilladora. Pero bueno, volviendo a mí, entonces, estudio en los Andes, economía. ¿Por qué economía? ¿Qué te gustó? La verdad, cuando yo la decisión de estudiar, de que iba a estudiar, estaba en mis 15 años. Cuando tienes 15 años no tienes ni idea de nada, solamente te hacen los coach y toda esta gente que te ayuda en el colegio intenta ver como tus fortalezas. Sí. Entonces yo realmente quería estudiar medicina. Y de mi promoción, recuerdo que muchas amigas son médicas, decidieron estudiar medicina. Entonces había como en mi promoción en particular, había una onda por la ciencia, por la medicina, por ser médica. Pero no sé, creo que tenía mayor fortaleza en temas de números. Entonces, y luego dije, no sé si estoy preparada para dedicar mi vida y vivir en una clínica. Entonces, mis papás también me hicieron ver cómo hay que pensar si uno se ve haciendo turnos, si uno se ve pasando noches en una clínica, y sinceramente no. ¿Por qué? Porque yo tenía claro que quería constituir una familia. Yo quería claro que quería tener unos hijos, un esposo, un hogar. Siempre lo tuve súper claro. Y eso como que de pronto no iba tan en línea, también me lo hicieron ver. Entonces al final dije, no, creo que medicina no es, pero inclusive pues vine a anfiteatros acá en Bogotá, pues viajábamos a hacer como scouting de universidades. Entonces uno iba que a la Javeriana, que al Rosario, que al anfiteatro. Llegué a entrar a anfiteatros, a ver muertos, pero pues al final como que eso me hizo pensar mucho, ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué hubiera pasado si hubieras estudiado medicina? O sea, ¿cómo te hubieras imaginado ese futuro alterno? No sé, al final pienso que no, porque por lo que requiere esa vocación y esa Sí. entrega,
y yo tengo clarísimo que mi prioridad son mi familia y mis hijos, o sea, mi hogar. Eso para mí no es ningún negociable. Nada podría cambiar lo lindo que es construir un hogar y dedicarse a eso. Sí. Listo, entonces ingresas a la universidad. Hiciste como todo ese proceso de búsqueda, ingresaste a la universidad. ¿Cómo fue ese momento donde tu madre empieza a imaginar todo esto que sería Soca Esto fue como hacia finales de mi universidad. hacia finales? Listo. Sí. Cuéntanos un poco de ese proceso de la universidad. ¿Qué fue lo que más te llevaste de la academia? ¿Cómo lo fuiste relacionando con el mundo empresarial? Ujú. Y cuando al final, cuéntanos esa historia. ¿Cómo fue cuando empezó a crearse Soca como marca? ¿Cómo fue sus primeros días y cómo desde tu rol podías apoyar o cómo lo Dale. viste? Bueno, la economía es una carrera súper abstracta que termina aburriendo a mucha gente. Al sexto semestre uno dice, no tengo ni idea para qué estoy estudiando tanta micro y tanta macroeconomía, esto para qué me va a servir en la vida. Para mí todo empezó a tomar sentido cuando conocí las finanzas. Ok. Cuando conocí las finanzas, haciendo mi programa de economía, empecé a tomar muchas materias de administración, casi que hice doble titulación con administración. Lo que pasa es que no lo fui tomando y metiendo materias que me iban gustando, pero no, al final no apliqué para la doble titulación. Pero sí hice mi opción en finanzas. Entonces empecé a conocer las finanzas y dije, claro, todo tiene sentido cuando se le mete el componente financiero y modelos financieros. Digamos que economía con finanzas se complementan, sí, van muy bien y las finanzas son mucho más reales y aterrizadas que los modelos económicos, macroeconómicos y microeconómicos. Entonces ahí como que todo empezó a tomar sentido para mí. Sin embargo, pues a ese momento nunca pensé en llegar a aplicarlo ni a una empresa, ni era lo que en ese momento era lo que yo estaba buscando ¿Por qué? o esperando. ¿Qué sentías? O sea, ¿cuál era como ese trasfondo cuando te decían, aplica una empresa? Mira, a ver, por ejemplo, a mí me pasa, a veces en mi mente está, a mí me gusta crear, Ujú. me gusta hacer cosas yo. Cuéntanos qué pasaba por tu mente en ese momento. Simplemente no lo veía, o sea, no me veía emprendiendo, no. Soy una persona que no le gusta estar, yo creo que es por ahí, no me gusta estar tan sola. Y creo que el camino del emprendimiento y de la construcción de empresa, y todo el mundo lo dice, es un camino solitario. Tú estás solo contigo misma. Y creo que eso no era lo que yo quería. Ni me gusta, o sea, me gusta más trabajar en equipo. Entonces, en ese momento, sí, ni lo contemplaba en mi vida, o sea, estaba por fuera de mi radar completamente. Empecé a enamorarme del análisis financiero y empecé a ver que tenía una gran capacidad ahí, o sea, que tenía una gran fortaleza. Entonces dije, ok, este es mi fuerte, porque al final yo creo que uno siempre está encontrando para qué es bueno y está bien, uno lo debe hacer. O sea, uno siempre debe estarse preguntando para qué soy bueno y no, es que yo tengo que emprender o yo tengo que hacer tal cosa y por ahí me voy, inclusive así lo haga mal. Sí. Pues no soy de ese pensamiento. Creo que uno tiene que encontrar cuáles son sus fortalezas y darle duro a sus fortalezas. Exacto. Entonces dije, por aquí es. Entonces me empecé a ir por ese camino. De hecho, pues mi práctica la hice en mesa de dinero. Luego trabajé en Interbolsa. Después cuando salí de la universidad trabajé en Interbolsa. Y luego mi maestría la hice en finanzas e hice una certificación en análisis financiero a nivel mundial. Okay. Entonces, definitivamente, pues sí soy buena. O sea, sí es una de mis fortalezas, mejor dicho. Sí. Entonces, esa es la razón, básicamente. En la línea del tiempo va primero, te gradúas de la universidad o bueno, estás a finales, pasa lo de tu mamá, que empieza a crear Soca y luego te vas del país a estudiar la maestría. Exacto, sí. Yo al momento, o sea, ella empezó en el 2005 a crear una marca de tiendas de café porque ella dijo, yo quiero tener una tienda de café. A raíz de precisamente la trilladora. Claro, sí, exacto. Tenemos un gran café. En ese momento todavía casi que todo se exportaba, nada se quedaba acá de buen café. Y ella decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no vamos a tener una tienda especializada en café, con bebidas a base de café bueno, de café de buena calidad, de la mejor? Y pues a ella le gusta mucho la cocina. Entonces, pues sí, ella se creó y se craneó este modelo de negocio de viajar a ferias internacionales, de mirar todo lo que era la ola Starbucks en ese momento. Entonces, ¿por qué no? La primera
tienda que abrieron fue en Neiva, ¿sí? En Neiva, Ella fue la que la sí, abrió. ¿Cómo fue? en el Centro Comercial San Pedro Plaza, que fue quien le abrió realmente las puertas a ella como emprendedora. Fue la primera tienda. Sí, San Pedro Plaza es el centro comercial del Éxito, ¿no? Del grupo Éxito. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a llevar a Neiva el Éxito con un gran centro comercial, porque en ese momento no habían centros comerciales lindos y chéveres en Neiva aún. Entonces ellos dijeron, no, vamos a hacer el centro comercial de Neiva. Y pues iban a estar las mejores marcas, ¿no? O sea, marca Ancla Éxito y las mejores marcas. Y mi mamá se entera que Popsi, de hecho, había dejado una parte del local porque le pareció muy grande, en un segundo piso. Y no sé ella cómo llegó a la persona que estaba comercializando el espacio y ella dijo, yo, pues no tengo nada todavía, pero yo. Y eso caracteriza mucho al emprendedor, ¿no? Que de Exactamente. alguna manera encuentra cómo llegar, cómo hacerlo. Exacto. O sea, yo no, por ejemplo, yo no tengo esa, ¿cómo decirlo? O sea, esa emocionalidad de yo me meto y después miro a ver. No, por mi forma de ser, por mi estructura académica. Yo primero lo analizo, primero lo reviso, veo los números, escenarios, no sé qué puede pasar y luego sí digo sí. En esos primeros días, ¿tú seguías acá en Bogotá? En esos primeros días, sí, de hecho, yo estaba como a punto de graduarme de la universidad, sí, exacto, yo estaba viviendo acá en Bogotá todavía como estudiante. ¿Qué recuerdas que decía tu mamá? Esos días. No, Emocionada. recuerdo la creación de la marca porque fue con un amigo mío de la universidad, Ok. fue el novio de una amiga mía de Neiva, que estábamos en los Andes. Él era diseñador, estudiaba diseño en los Andes, entonces yo levanté la mano, aquí está esta persona nos puede crear el logo, no sé qué, recuerdo las reuniones, o sea, recuerdo como esos primeros pasos de crear una marca, el nombre, estuve en la creación del nombre, etcétera. Y nada, y bueno, los primeros días, pues yo siempre viví por fuera de Neiva, siempre viví por fuera de Neiva, pero pues sí recuerdo que inclusive mi mamá dice que la insultaba, porque pues estábamos muy acostumbrados al tinto de termo Sí, claro. de 300 pesos en la calle. Entonces, como que este modelo como tan, pues era replicar un poco a Starbucks, Sí. ¿no? De alguna manera, con unos precios, pues, que reflejan el arriendo, que reflejan hacerlo con curso de barismo, porque mi mamá tomó entonces curso de barismo, puso a las personas que iban a iniciar en la tienda a tomar curso de barismo, o sea, hacerlo de todas estas maneras, pues obviamente se iba a reflejar en el precio. No estaba Juan Valdez todavía en Neiva, no existía Juan Valdez en Neiva. Entonces, ser ese primer modelo, mostrarle ese primer modelo a la gente de la región, pues fue como, Claro. está loca, Claro, o no, sea, y te van a quebrar. y es mucho que hay que acostumbrar. Yo creo que al fin y al cabo en el mercado hay que ir como introduciendo, ya sea las marcas, ya sea los conceptos, porque al fin y al cabo esto es un concepto que tú dices. Exacto. Ya se tenía acostumbrado el tinto de 300 que lo venden en termo y se servía. ¿Cómo podemos agregar mayor valor frente al producto que tenemos? Yo una vez escuché eso y lo tengo como en la mente mucho. Gastón Aupurio, que es un cocinero peruano. Él decía, Perú puede tener muchas variedades de todo, frutas, cultivos, pero desde que no se quieren conceptos, marcas, que ahí. Yo creo que pasaba lo mismo acá. Conceptos, modelos, valor agregado, experiencia. Pasa lo mismo acá. ¿Cómo ustedes convirtieron ese café del Huila en toda una experiencia? Listo. Se abrió la primera tienda, ahora vamos a la tercera etapa, que es la etapa del fruto. Cuando tú ingresas de acá, y si bien tú no fuiste quien abrió la primera tienda, tú fuiste que dio el siguiente paso, y fue la llegada acá a Bogotá. Volviste de tu maestría, terminaste la maestría y demás, volviste acá. Volví y me casé. Te casaste. Me casé. ¿Cómo nació esa idea de traer Café Soca acá a Bogotá? Bueno, todo inició mi esposo. Mi esposo sí tiene como una venita emprendedora por allá escondidita, y empezamos a ver como, bueno, ¿en qué invertimos? Yo, ok, bueno, invirtamos. En ese momento yo estaba trabajando con mi papá en la trilladora, ejerciendo como financiera, como tesorera, por decirlo así.
porque él estaba haciendo como bastantes exportaciones y necesitaba cobertura con sus divisas, etcétera, etcétera. Entonces estaba ejerciendo ahí en una oficina que alquilamos acá en Bogotá. Entonces yo tenía ya mi puestico y ahí estaba tranquila, cómoda, haciendo lo que me gustaba hacer. Entonces mi esposo, invirtamos. Y yo, ok, ¿en qué invertamos? ¿En qué invertimos? Me dijo, compremos una franquicia, averiguamos una franquicia, llevamos al Huila una franquicia que no esté, ta, ta, ta. Y yo, ok, listo. Entonces mi mamá se entera y me dice, pero ¿por qué va a invertir en una franquicia extranjera? Si acá hay una franquicia, si acá hay una marca para que invierta. Y yo, no sé, bueno, está bien. O sea, dije, bueno, voy a invertir, pero pues tengo unas condiciones y es que si voy a hacer una inversión, me tiene que gustar a mí, tiene que reflejar como lo que soy yo. Entonces le voy a dar la vuelta a esto. Quiero meterle branding, hacer una marca que hable, que refleje cosas, que refleje la región, lo que somos, lo que soy. Y que sea mucho y que piense en crecer organizadamente, ¿no? En la estructura, pues que realmente es lo que soy y lo que tengo y todo lo que emprendo, lo que hago, lo que construyo, pues necesito que tenga esa estructura. Es como mi sello personal, por decirlo así. Entonces esas fueron como mis condiciones. Y ya luego viene, pues traerla a Bogotá. En medio de esas condiciones, ¿cómo cambió la marca antes de que tú pusieras las condiciones y después? ¿Qué fue lo que se le modificó a nivel de branding? O bueno, no sé, a nivel de modelo. ¿Qué fue esas cosas que tú llegaste a cambiar de la marca para poder traerla acá de manera exitosa? Todo es que una cosa es tener un logo y otra cosa es tener una marca. A ver, de nuevo, tenía un amigo mío de la universidad con quien hice un proyecto en una materia que tomamos era como de e-commerce, más o menos, no recuerdo cómo se llamaba, pero como mercadeo por internet, se llamaba la materia. Nos pusieron a hacer un proyecto de montar una página, y él es especialista en branding. Entonces como hice mi trabajo en grupo con él, yo le dije, ven, ayúdame, voy a invertir en esta marca, en Soca, pero yo sé que tú eres amante del branding, eres especialista en branding, ayúdame a crearle un branding a esta marca, que es muy diferente de nuevo a tener un logo. Una cosa es un logo símbolo y tener un logo que te lo construye cualquier diseñador. Hoy en día, pues eso era en esa época, hoy en día pues tú puedes contratar una app que te hace un logo símbolo divino y lo tienes y abres. Pero otra cosa es crear un concepto de marca y a eso es lo que se llama branding. ¿Por qué? Porque yo, como les digo a mi familia, o sea, Soca ya es como un ente solo, ¿no? O sea, imagínense a Soca con piecitos caminando y hablando. Ya tiene una forma de hablar, ya tiene una forma de relacionarse, ya tiene un estilo de sus locales, de lo que se ofrece en cada local. Eso es lo que realmente se llama branding, eso es lo que realmente crear un concepto de marca. Son dos cosas completamente diferentes. ¿El logo actual fue el que nació a raíz de ese rebranding? Claro, ese es el logo actual, sí. Ha ido como teniendo un par de evoluciones, ni siquiera modificaciones, un par de evoluciones, pero sigue siendo casi que el mismo. Sí, sigue siendo casi. ¿Qué es lo que quiere reflejar? O sea, me parece curioso las montañas porque precisamente Nórdico también maneja el tema de las montañas, pero si tú tuvieras que decir qué quiere reflejar Soca en cuanto a su logo, ¿cómo lo dirías? Pues nosotros somos el Huila en una taza realmente, o sea, somos del Huila, somos locales, tenemos un legado familiar y el café del Huila crece en nuestras montañas, ¿no? Tenemos el Nevado del Huila, tenemos la reserva biosfera del cinturón andino, o sea, tenemos unas montañas y unos suelos volcánicos que le imprimen unos sabores al café que ninguna otra región se lo puede dar. Realmente es eso. Ocurrieron los cambios. Trajiste Soca a Bogotá. ¿Dónde fue el primer local? ¿Cómo fue esa primera experiencia? Y luego pasa algo curioso. Quedaste embarazada. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de abrir el primer local? Después llegó tu embarazo, que no fue solo como un simple embarazo. Cuéntanos un poco de esa historia. Bueno, decidimos entonces, mi esposo me dice, ¿por qué no traemos la marca a Bogotá? Y yo, bueno, ok, traigamos la marca a Bogotá. Empezamos con un local en el centro, se da la oportunidad de un local dentro de uno de los edificios de Ecopetrol.
pues con un mercado natural Claro. perfecto, un local diminuto con miles de problemas porque daba dentro de un edificio que fue abandonado. Ay, sí. Entonces hubo que hacerle puerta hacia la calle para que se pudiera dar el negocio. De hecho, por eso venden el local, porque pues era ya un local que no valía un peso. Entonces venden el local, miles de permisos, miles de problemas con Ecopetrol encima, diciendo ustedes no pueden abrir, entonces no, encontrando actas que sí se puede. Bueno, miles de problemas, pero logramos tener acceso a la calle. Lo que te digo, en un local de este tamaño, listo, logramos ese primer problema. Abrimos una marca que quien conocía, escasamente en Neiva ya medio se conocía, pero muy poco. Acá nada, todo el mundo pasaba, miraba, seguía derecho, pasaba, miraba, seguía derecho, pasaba y uno ahí. Y yo sí, embarazada, o sea, yo toda la obra del local estuve embarazada. Recuerdo que abriendo esa fachada hacia la calle y yo ahí con una barriga de este tamaño, tengo a mi primer bebé y yo desde la clínica llamando, ¿cómo van las ventas? No, y más en esos primeros días, porque uno dice, listo, fuera a abrir un nuevo local, pero que ya fuera el tercero, el cuarto, pero el primero, y es un poco Sí, el una primero marca son que todos, nadie o sea, y conocía. además son todos tus ahorros, todo lo que tú tienes está ahí metido. Y la gente pasa, mira, no entra, pasa, mira, no entra. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿qué crees que es esencial para posicionar una marca como Soca, que en Bogotá no se conocía? ¿Qué crees que son las claves para poder hacerlo correctamente y que la gente te reconozca cuando Yo creo ya que eras una marca? ser consistente, la consistencia es súper importante en este tipo de negocios. Entonces, hacer las cosas bien, pero hacerlas bien siempre, ¿sí? Para eso tienes que generar procesos, estandarización de procesos, bueno, digamos que hay una curva de aprendizaje súper importante, más cuando tú lo estás haciendo solo, ¿no? Porque es diferente contratar a una persona que venga y te monte todo a cuando tú lo haces así con tus uñas, con tus ahorros y vas montando procesos y vas documentando cositas, digamos que lo que puedas hacer para un solo punto, ¿no? Sí, claro. Tienes un solo punto en la ciudad. Consistencia, el producto, lo mismo, la consistencia en el producto, para eso necesitas procesos claros no solamente en el punto, sino también en planta. En ese momento, pues en planta también estaba naciendo una planta tostadora, entonces pues no teníamos esa estandarización del café. Y sabe, a veces eran unos baches de una manera, unos baches de otra manera, entonces a veces llegaba delicioso el café, otras veces la gente lo dejaba servido, y todo eso te mata, porque Claro. el que la gente sienta, a veces lo hacen bien y a veces lo hacen mal, te espanta. Generar que Sí, no. exactamente, no te genera esa atracción para crecer. Otro punto clave, súper clave, fue la pastelería. La pastelería en ese momento era de un proveedor externo, mientras que en Neiva mi mamá siempre la ha elaborado. Entonces, pero acá pues no puedo, cuando tú abres en otras ciudades, en principio tienes que empezar con proveedores Sí, externos. Esos proveedores externos claudican, o sea, a veces sí, a veces no, se quiebran. Cuando tú quieres manejar pastelería artesanal, pues no hay muchas opciones de pastelería artesanal, porque esos pasteleros chiquiticos y eso se quiebran muy fácil o desisten muy fácil. Entonces, eso fue un punto súper clave. No me recuerdo perfectamente que después de ese punto abrimos el Parque Central Bavaria y muchos de los comentarios, si uno se pone a ver comentarios del año más o menos 2017, 2018, la pastelería no es rica, la pastelería no es rica, o sea, habían muchos comentarios y eso no permitía crecer. Yo creo que haber tenido hoy en día la pastelería la elaboramos nosotros acá en Bogotá con unos estándares muy altos y creo que eso ha sido un punto súper clave. No, y mira que de nuevo, colombiano ve un problema y lo soluciona. Tuviste el Un problema. problema, una solución. Exacto, y tenías ese problema que al fin y al cabo, yo creo que en los temas de cafés siempre hay que, o bueno, en cualquier emprendimiento, cualquier empresa, tienes un producto, pero ¿cómo podemos buscar que otros productos complementarios puedan de pronto aumentar nuestro ticket, nuestra diferenciación? Exactamente. Y ya el tema de nosotros, bueno, tú tener el proceso de la pastelería bajo tu mano, eso te permite mucho para el tema de crear. Mucho más. Y hay algo, por ejemplo, me gusta hablar las achiras. Las achiras de acá, pues son características y son muy ricas.
yo creo que eso les dio pie para precisamente esto. ¿Cómo podemos crear un producto que nos diferencie y que realmente sea diferente? Cuenta, Así es. las achiras, ¿hace cuánto las crearon, por ejemplo? No, las achiras sí son una maquila. Una maquila. Sí, sí, sí. Sí, o sea, yo creo que tampoco, no se puede, o sea, hay corte de negocios, ¿no? Entonces el café y la pastelería que luego nació, pero ya hacer absolutamente todo, también te vas a riesgos de eso, que saques de pronto un producto malo, tengas una curva de aprendizaje muy larga y en esa curva pierdas mucho. Las achiras ha sido otro gran aprendizaje. Hemos pasado por muchas empresas, pues en el Huila hay muchas achiras, muchas empresas de achiras, pero de nuevo, encontrar a alguien que haga las cosas bien y que sean consistentes no es fácil. A veces baches buenos, baches malos, baches rancios, baches. Entonces teníamos grandes problemas con nuestras achiras y en este momento estamos trabajando con un gran maquilador que de verdad ha logrado captar lo que necesitamos y creo que es un gran producto en este momento. ¿Qué es lo que te llevas de esa etapa? Durante toda esa etapa que ya tú tomaste las riendas de esto de la avenida acá a Bogotá, también aquí estamos en Multiplaza, ¿no? Multiplaza creo que fue un antes y un después para la marca y precisamente el local. ¿Cómo fue llegar acá a Multiplaza? ¿Cómo fue el proceso y cómo crees que marcó ese antes y un después luego de estar acá? Bueno, Multiplaza llega de pedirle a Dios y al universo como quiero abrir más puntos. En un momento en el que habíamos pagado nuestras deudas de pandemia, que fueron muy duras de pagar. Fueron unos años muy difíciles. Y se pagan, me recuerdo, última cuota, octubre, se pagan. Y yo, ok, es el momento en el que podemos abrir puntos de venta. Se empieza uno como a pedirlo, ¿no? O sea, creo mucho en el poder de la palabra y como uno pidiendo las cosas llegan. Y empecé, es momento, es momento, es momento. Necesito buenas oportunidades de locales porque ya es momento. Sí. Y casualmente me contacta un amigo, ni siquiera un amigo, o sea, es una persona que es hermano de un amigo de hace unos años del colegio de mi hijo. Ok. Y nos vemos, nos conocemos, me cuenta que él busca locales para marcas que están en expansión. Yo le digo, oye, súper chévere, justo es lo que estoy necesitando, es lo que estoy buscando. Y me dicen, tengo un punto súper chévere en centro comercial. Y yo, oye, chévere, porque yo creo que la marca está preparada para entrar a centro comercial. De nuevo, yo no soy de lanzarme sin pensar nada. Yo primero organizo las cosas, organizo la operación. Sentí que la operación ya estaba más organizada. En ese momento estábamos en planeación de abrir oficina, centro de producción, estandarizar más la operación y centralizarla, que para mí era súper clave porque hasta hace 6, 8 meses trabajábamos en satélites y no había un punto de producción, digamos, como Central. tal, sino que producíamos dentro de uno de los cafés en unas condiciones muy incómodas. Pero pues ya estábamos en ese proceso de ya abrir la oficina, centro de producción, tener una operación mucho más con una logística. No teníamos ni mensajería, no teníamos logística. Yo decía, pero ¿cómo vamos a abrir más locales si no tenemos absolutamente nada? Y contratar de un día para otro, pues tampoco me gusta. Entonces, bueno, él me dijo, te tengo un tercer piso en un centro comercial, en Multiplaza. Y yo, uy, no sé, tercer piso, no, yo quiero primer piso. Entonces lo dejé pasar. Luego, entonces, mi mamá me dice, no importa, pues tercer piso es centro comercial, entrar a centro comercial en Bogotá no es tan fácil, deberíamos revisar. Entonces lo llamo yo, le digo, oye, finalmente sí me gustaría revisarlo. Me dice, ya lo tomaron. Y yo, no, perdí la oportunidad, pero como lo que es para uno es para uno. Me llama como unos días después y me dice, Clau, lo soltaron, ¿quieres ir a verlo? Y yo, de una. Vine, me reuní pues con gerente, de todo, con todos los gerentes. Ese día me recibieron súper bien, me mostraron todo el centro comercial, no lo conocía, me pareció espectacular. Yo dije, no, qué proyectazo tan divino.
creí en el momento uno, en el proyecto, en la zona, en todo, no sé, también. Fue cuando estaba comenzando Multiplaza. No, eso fue hace unos meses. Todo pasó hace como 8 meses Oh my God. que yo vine. Ay, ya lleva harto tiempo. No conocía la zona, en esta zona de la ciudad no la conocía, o sea, yo me muevo, pues cuando uno no es de Bogotá no se mueve en toda la ciudad, no se mueve en las zonas que conoce, donde vive, donde trabaja. Me vine por acá, yo, pero ¿qué es esto? No tengo ni idea de dónde estoy parada, qué es esta zona, pero el proyecto me pareció divino y todo lo que se viene y demás, y le creí al momento uno y ese día les dije, me gusta. Y ahí lo abriste. Y ahí pues ya carta de intención, o sea, ahí fue de una, pues no esperamos nada. ¿Cuál es actualmente el punto donde más rotación tiene Más Café Soca? rotación. O sea, más rotación de personas. Tenemos punto Masuren, es un buen punto, y Multiplaza. Multiplaza. Listo. Esa sería la tercera etapa del fruto. Ahora hablemos un poco de lo que viene, la cosecha futura. ¿Cómo proyectas tu cosecha a nivel de marca, a nivel de empresa? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué tendencias crees que vas a transformar esta industria del café? ¿Y cómo desde Café Soca las van a capitalizar para seguir creciendo? Bueno, nosotros terminamos de pagar nuestras deudas de pandemia y pues adquirimos otras deudas. Hemos abierto, este año abrimos 2 locales muy seguido. El año pasado se abrió un local, han sido 3 puntos en Bogotá muy seguidos y de nuevo, por mi forma de ser, por mi estructura, creo que uno debe ir creciendo muy organizadamente. Entonces, Darlo y luego ahí sí. exacta, y lo abrimos y empiezan otros retos. Crees que de pronto todo está organizado, pero resulta que no. Resulta que todavía se abren huequitos o hay cosas que todavía no están como tan estructuradas. Entonces creo que es momento de seguirnos como organizando, reorganizarnos ya teniendo en cuenta esta nueva estructura. Son 9, digamos que la red de tiendas Soca son 9 tiendas en Neiva, 6 en Bogotá. Tenemos una tienda, un e-commerce que también viene creciendo montones. Tenemos un nuevo punto, digamos, de acopio acá en Bogotá, que es la oficina, el centro de producción, y creo que esta nueva infraestructura debe tener unas reglas y debe tener una estructura más organizada, gente que se responsabilice como de cada cosa. Entonces, para mí, ese es el muy corto y mediano plazo, antes de seguir expandiendo. Listo. Listo. Pues nada, Claudia. Un placer haber escuchado esta historia. De verdad, creo que Café Soca comparte mucho de lo que hacemos desde Dórnico y es lo colombiano es único. El café que ustedes han creado y la marca que han creado detrás muestra que realmente el café, por ejemplo, del Huila es realmente único. Para cerrar, te quiero hacer una pregunta. ¿Piña, banano, mango o pitaya? Piña. Piña. Entonces, desde Dórnico queremos obsequiar este snack de piña que transforma esta fruta que se da acá en Colombia. La llevamos en esa presentación de snack para ti, que eres una colombiana emprendedora única. Muchas gracias. Este es el primer capítulo del último destino de las voces de Colombia. Ahora vamos con el siguiente. Iván Marín de La Birria del Gordo.